Evangelio según San Mateo capítulo 27 y el versículo 22 dice la palabra del Señor. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Es la pregunta, mi querido hermano, que se hizo Pilato. Y es la pregunta que cada uno de nosotros alguna vez en nuestra vida tenemos que hacernos. Querámoslo o no, Jesús alguna vez llegará a nuestra vida y cada uno tendrá que responder: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Hermanos, para entender el juicio de Pilato, debemos entender primeramente los juicios preliminares de Jesús cuando llegó a la casa de Anás y en el concilio, y los juicios que tuvo previos al juicio de Pilato. Cuando el Señor Jesucristo fue tomado prisionero, fue llevado por los hombres primeramente a la casa de Anás. Ahí, mis queridos hermanos, lo llevaron y le hicieron un juicio donde los sacerdotes consiguieron testigos falsos. Pero ellos tenían una ley, que si se iba a condenar a una persona debía ser por boca de 2 o 3 testigos. Y cada uno llegaba con su propia versión. Y parece ser que las versiones no coincidían y cada vez se complicaba más porque no encontraban un motivo para condenar a Jesús. Recuerden que ellos lo tomaron prisionero porque querían llevar a la muerte al Señor Jesucristo. Llegaban las personas, daban su testimonio y el testimonio no coincidía. De tal manera que Caifás y todos los sacerdotes se comenzaron a poner preocupados porque no encontraban un motivo para condenar a Jesús a la muerte. Entonces Caifás, se puso delante del Señor Jesucristo y le dijo: te conjuro por el Dios viviente que me digas si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora es interesante, mis queridos hermanos, que estamos hablando con personas judías. Y la pregunta que le hace Caifás a Jesús, se la hace bajo juramento. Te conjuro por el Dios vivo que me digas si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, recuerde que los judíos nacieron y crecieron escuchando de sus padres que te podías burlar de los hombres, podías engañar a los hombres, pero nunca a Dios, que todas las cosas algún día tendrían que salir a la luz. Así es que cuando te preguntaban algo en el nombre del Señor, bajo la mirada del Señor Dios Todopoderoso, un judío siempre iba a decir la verdad. Porque si no decía la verdad, para él eras como que estuviera una manguera acá arriba llena de lumbre. Que si decía mentiras, esa lumbre caía sobre él. Así sentían ellos. Cuando Caifás le hace la pregunta: te conjuro por el Dios vivo que me digas si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Sabes que Caifás esperaba que el Señor Jesucristo dijera: sí, la verdad es que yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Yo anduve por allí diciendo. Eso es lo que esperaba Caifás. Porque dice, bueno, si él confiesa que no es el Cristo, pues el problema se acabó, ya todo este asunto se terminó, ya él acaba de confesar que no es el Cristo. Eso es lo que esperaba Caifás. Pero ¿cuál fue la sorpresa de Caifás, mi querido hermano? Que el Señor Jesucristo responde: tú lo has dicho. Y de cierto te digo que tú me vas a ver sentado a la diestra de Dios y viniendo en la gloria de Dios. Hermanos, en ese momento cuando Pilato escucha esa respuesta de Jesús, dice la Biblia que se llenó de tanto coraje que rompió sus vestiduras y dijo: ya no tenemos más necesidad de testigos. Ustedes son testigos de que él acaba de blasfemar, acaba de decir que es el Hijo de Dios, es reo de muerte, merece la muerte, como blasfemo merece la muerte. Ahora, resulta que los judíos no tenían el poder de darle la muerte a nadie. Eso estaba en la potestad del gobierno de Pilato.
El único que podía llevar a la muerte a alguien era Pilato, el gobernador. Así es que tomaron al Señor Jesucristo y se lo llevaron a Pilato en las primeras horas de la madrugada del viernes. Cuando llegaron con Pilato, es interesante que no lo acusaron delante de Pilato con la afirmación que el Señor Jesucristo acababa de hacer, sino que buscaron acusaciones políticas para que el gobernador Pilato pudiera llevarlo a la muerte. Recuerden que lo único que ellos querían es la muerte del Señor Jesucristo. Cuando llegaron a Pilato le dicen: Este anda perturbando al pueblo. Este te puede levantar una resurrección, te puede levantar una revuelta que te va a tumbar del gobierno y además de todo eso, dice que no se debe dar tributo al César. Y además también dice que Él es Cristo, que es un rey. Hermano, esas acusaciones le perturbaron un poquito a Pilato. Pero mientras los sacerdotes estaban diciendo esas acusaciones, él estaba mirando al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estaba parado simplemente escuchando lo que se decía de él. Él no decía absolutamente nada. Ahora, Pilato era el gobernador de Judea. Pilato estaba en ese lugar por alguna razón. No es que Pilato andaba caminando por allí y le dijeron: tú ven para sentarte en el puesto de gobernador. Por alguna razón Pilato estaba ahí. Y Pilato conocía su trabajo. Él era un juez. Él sabía lo que estaba haciendo. Cada uno de nosotros conoce su propio trabajo. Mira, yo a veces pongo Chirac y yo sé cómo hacer esas cosas, ¿no? Porque, oiga, 15 años de hacer lo mismo, pues agarras experiencia. Así Pilato, él sabía lo que estaba haciendo. Cuando los judíos le estaban diciendo: este hombre es así, dice que no sé, y dice que es un rey. Como que no coincidía, dice. Esto no puede ser. No puede ser así. En ese momento, mis queridos hermanos, Pilato le hace una pregunta a Jesús: ¿eres tú rey de los judíos? Y Jesús le responde: tú lo has dicho. En ese momento, mis queridos hermanos, con mayor fuerza, los hombres comenzaron a gritar: crucifícale, crucifícale. Pero Cristo no respondía, ni se defendía. Estaba en un silencio absoluto. Pilato entonces le vuelve a preguntar: ¿no respondes nada? Pero saben, Cristo sí quería platicar con Pilato. Cristo sí quería tener una conversación con Pilato. Quería advertirlo de la trampa que le habían puesto los dirigentes judíos. Pero sobre todo quería ofrecerle la salvación. Es por eso que cuando estaba ahí Pilato, se regresa a donde salió. Y cuando estaba allá adentro, le habló a Jesús: ven, vamos a hablar. Y ya estando allá adentro, le vuelve a hacer la pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le responde: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores vendrían a pelear por mí para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Mi reino no es de aquí. Entonces Pilato se dio cuenta: pero entonces tú eres rey. Y le dice el Señor Jesucristo: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz.
Pilato se quedó así sorprendido. He venido a dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Ahora, la palabra de Dios dice, mis queridos amigos y hermanos, que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Las siguientes palabras que el Señor Jesucristo pronunciaría a Pilato le llenarían su corazón de esperanza, le traerían salvación. Pero una cosa, mi querido hermano, cuando tú llegas a los pies de Cristo y comienzas a estudiar la palabra del Señor, comienzas a conocer de Cristo, el enemigo no se va a quedar quieto. Cuando Pilato hace la pregunta, ¿qué es la verdad?, Jesús estaba dispuesto a responderle, a darle salvación. Pero el enemigo no se quedó quieto. En ese momento inyectó una sobredosis en los que estaban afuera. Y los que estaban afuera comenzaron a gritar, crucifícale, crucifícale. Por esa razón, mi querido hermano, Pilato no se esperó a recibir la respuesta de Jesús. Y eso te pone en desventaja, mi querido hermano. Cuando Jesús quiere hablarte y tú no te detienes a escucharlo, eso te pone en desventaja. ¿Recuerdas la casa de Marta y María? Cuando Jesús llegó a la casa de Marta y María, Marta se comenzó a preocupar demasiado en cómo atender y darle de comer al Señor Jesucristo, de tal manera que cuando Jesús estaba predicando, Marta estaba del otro lado y no escuchaba. ¿Y María dónde estaba? Sentada a los pies de Cristo, escuchando. Cuando Marta se da cuenta de la situación, como que se puso medio enojada y dice, bueno, ¿qué pasó? Yo aquí ando retiafanada para atender a los invitados y al Señor Jesucristo, y esta que me tiene que ayudar está sentada. Así es que se va y se queja con el Señor Jesucristo y le dice, Señor, pero ¿no haces algo? Mira mi hermana cómo está sentadota ahí, ¿por qué no le dices que me venga a ayudar? Marta, Marta, Marta. 3 veces la llama por su nombre. Tú también deberías de estar aquí. Tu hermana María ha escogido la mejor parte, la parte que no le puede ser quitada. Tú te estás perdiendo una bendición muy grande por andar afanada allá buscando. Mi querido amigo, mi querido hermano, cuando Cristo llega a tu vida y quiere hablar contigo, haz tiempo, detén tu caminar y escucha la voz de Jesús hablándote. Porque el no hacerlo, mi querido hermano, te pone en mucha desventaja. Y debes de entender que cuando tú pones en tu corazón llegar a Jesús, el enemigo no se va a quedar quieto, mi querido hermano. ¿Recuerdas cuando Pedro iba caminando por las aguas? Señor, le dice, si eres tú, deja que yo vaya a ti. Cuando tú vas a Cristo, mi querido hermano, el enemigo nunca te va a dejar llegar. Cuando tú decides caminar al Señor Jesucristo, el enemigo nunca te va a querer dejar llegar. Por eso es que levantó una gran tormenta, para que Pedro quitara la vista de Jesús. Cuando Pilato pregunta, ¿qué es la verdad?, comenzaron a gritar más fuerte, crucifícale, crucifícale. Y en vez de quedarse delante del Dios Todopoderoso para alcanzar salvación, salió. Pero no encuentro nada. Él es inocente. ¿Por qué lo quiere matar? Crucifícale, crucifícale. ¿Sabes? 3 veces confesó Pilato que Jesús era inocente. 3 veces estuvo a punto de liberarlo, pero 3 veces acalló la conciencia del Espíritu Santo. Cuando Pilato se enteró de que Cristo era de Galilea, entonces lo mandó a Herodes. Pero cuando llegó con Herodes, Herodes no quiso mezclarse, sino lo único que tenía curiosidad a ver si Jesús hacía milagros. Le pidió un milagro, pero Jesús lo ignoró. Así es que Herodes lo regresa. Vuelto con Pilato, dice a los judíos, ¿qué queréis que haga
con él. Es inocente, no ha hallado cosa alguna de muerte. ¿Y sabe lo que dice? Le castigaré y le soltaré. Oiga, había confesado 3 veces que era inocente y ahora lo quiere castigar. ¿Qué tipo de juez es ese? En ese momento, mis queridos amigos y hermanos, recuerda una costumbre. Recuerda que Pilato sabía que Jesús era inocente. Él estaba completamente seguro que Jesús era inocente. En ese momento recuerda una tradición, una costumbre, que en la Pascua se liberaba a un preso. Recuerden que los judíos celebraban la Pascua como la gran liberación, cuando estaban condenados a la esclavitud, a la muerte, pero Dios trajo salvación. Y ellos habían creado esa costumbre que en la Pascua soltaban a un preso que ya estaba condenado a la muerte. Pilato se acordó, pues hoy es la Pascua. Esta es mi chance de que el pueblo escoja a otro. Y comenzó a preguntar allí a sus servidores quién estaba para ser crucificado. Le traen el expediente de Barrabás. Aquí está el expediente de Barrabás. A ver, Barrabás está acusado de robo y de homicidio. Es un asesino. A este hombre ya lo íbamos a crucificar, ya le fueron a tomar las medidas de la cruz, ya está listo para morir. Dice Pilato, bueno, pues aquí está mi oportunidad. Saca a Barrabás y a Jesús. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Y ustedes conocen la historia. Suéltanos a Barrabás. ¿Y qué queréis que haga con Jesús? Otra vez vuelve a preguntar. Esa pregunta, mi querido hermano, muchas veces va a estar en tu vida. No una vez, sino muchas veces. ¿Qué debo hacer con Jesús? Se había llegado el momento decisivo. Cuando él estaba ahí titubeando, le llegó un mensaje, le llegó un tweet, un messenger, un WhatsApp. Le llegó. Estaba a punto de condenar, pero le llegó. Era su esposa. No tengas nada que ver con este justo, porque anoche he padecido mucho por él. Hermanos, más luz Pilato no podía tener. Su convicción de que Jesús era inocente. Ahora su esposa le dice, no tengas nada que ver con este justo, porque anoche he padecido mucho por él. Esa misma noche, mi querido hermano, cuando Jesús estaba siendo aprehendido, la esposa de Pilato estaba soñando. Y Dios le reveló en ese sueño el juicio injusto que le estaban haciendo. Le reveló Dios en ese sueño la crucifixión, los maltratos. Le reveló también en ese sueño, mi querido hermano, el momento cuando el Señor Jesucristo retorna por segunda vez a esta tierra y cómo sus malhechores, sus crucificadores huían aterrorizados. Por eso es que ella, cuando sueña todo esto, se despierta desesperada y comienza a escribir la nota y se la manda a su esposo. No tengas nada que ver con este justo, porque anoche he padecido mucho por él. En ese momento, mi querido amigo, Pilato vuelve a preguntar, ¿qué haré de Jesús el Cristo? Una lucha se estaba llevando en su interior. Pero sabes, había llegado la hora de la decisión. En nuestra vida, mi querido hermano, todos nosotros tenemos ese momento. Sentía clara convicción de que Jesús era inocente. Se añadían las impresiones del Espíritu Santo, la voz de la conciencia, el sueño de su esposa. Pero por otro lado, estaba la presión de los dirigentes judíos y el pueblo, el afán de complacer a los judíos para poder conseguir su puesto
y sus honores. Pero sabía que Jesús era inocente. Quería quedar bien con Jesús y también quería quedar bien con el pueblo. Pero déjame decirte en el nombre del Señor Jesucristo, nadie puede servir a dos señores, porque amarás al uno y menospreciarás al otro. No puedes quedar bien con el mundo y con la iglesia. Esa es la triste situación de muchos de nosotros, ¿sabes? Pero eso no puede ser así. O Pilato dejaba libre a Jesús y perdía su puesto, perdía sus honores. O lo condenaba y perdía su salvación. Cada uno de nosotros tendrá que tomar esa decisión. Por eso Él quiso solucionar el problema a su manera. Tú sabes lo que hizo, ¿verdad? Trajo un recipiente, se lavó las manos delante de todos ellos. Inocente soy, dice Él. Es peligroso, mi querido hermano, cuando tú mismo te declaras inocente. Esa inocencia, ¿sabes quién te la declarará? El Dios Todopoderoso. Pero cuando tú dices soy inocente, soy inocente de la sangre de este hombre, allá ustedes. ¿Y sabes lo que hizo después de que se lavó las manos? Lo mandó a azotar y después de eso se los entregó para ser crucificado. O sea, como que no, it doesn't match, ¿verdad? Por una parte está diciendo es inocente, y por otra parte, ¿qué está diciendo? Crucifíquenlo. Ahí está para que lo crucifiquen. Esa es la tragedia de muchas personas, ¿sabes? Por un lado, bien peinaditos, con corbata, todo el sábado en la iglesia, pero sus hechos son diferentes. Sabes, mi querido amigo y mi querido hermano, más que tus palabras, tus hechos, tus acciones son las que hablan delante de Dios. Hermanos, Pilato pudo pasar a la historia como un juez justo y recto, pero más que el agua de la inocencia, en sus manos corre la sangre de un Salvador. Muchas veces preguntó, ¿qué haré de Jesús? Y sus hechos nos dicen lo que Él hizo de Jesús. Cada uno de nosotros tendrá un momento en su vida que tendrá que decidir. ¿Qué harás tú de Jesús? ¿Aceptarás su palabra? ¿Vivirás de acuerdo a lo que Él dice? ¿Perdonarás como Él dice que debemos de perdonar? ¿Amarás a los otros como Él dice que debemos amarnos los unos a los otros? ¿Será que puedes ver a Jesús en la persona de un mendigo en la calle? ¿Será que puedes ver la persona de Jesús en un enfermo? ¿Será que puedes ver la persona de Jesús en una persona que está en la cárcel? ¿Qué es lo que dicen tus hechos? ¿Vives para ti mismo? ¿O primero están Dios en tu vida? Miriam, una joven que nació en la ciudad de Nueva York, de padres judíos. En su temprana edad ella conoció a Jesús, conoció el cristianismo, se enamoró de Jesús. Un día fue a sus padres que eran judíos y les confesó que ella era cristiana, que se había bautizado en una iglesia. Sus padres, por supuesto, no aceptaron la nueva religión, la nueva iglesia de su hija.
y le hablaron con firmeza, pero Miriam se mantuvo firme. Los padres amaban a su hija y le habían dado una muy buena educación y le ofrecieron un viaje de 1 año por todo el mundo, pensando que tal vez así su hija se olvidaría de esa nueva doctrina y de ese Jesús. Miriam, que deseaba tanto ese viaje, lo aceptó. Así es que ella viajó por 1 año, pero cada sábado buscaba la iglesia adventista al pueblo que llegaba y ahí fortalecía su fe. Al cabo de 1 año ella regresó a su casa. A los pocos meses ella cumplió años. Sus padres le hicieron una gran fiesta. Invitaron a los amigos, a la familia, a muchos amigos de Miriam. Y en ese gran salón, donde había un piano hermoso de cola, estaba la gran fiesta. A la mitad de la fiesta se levantó el padre de Miriam y le dijo a toda la concurrencia que la fiesta tenía 2 propósitos. Primero, celebrar el cumpleaños de su amada hija. Y segundo, pedirle a Miriam públicamente que abandonara su fe en Cristo. Cuando los invitados escucharon eso, se quedaron perplejos para ver qué haría Miriam. Miriam se quedó callada. Se levantó lentamente y se fue y se sentó en aquel piano y comenzó a tocar un hermoso himno de mucho significado.
Cuando el himno se terminó, Miriam se levantó del piano y se dirigió a su cuarto para recoger sus pertenencias. Echó toda su ropa en una maleta, bajó para despedirse de sus padres. Se dieron un fuerte abrazo y Miriam dio la media vuelta para irse de su casa. Pero antes de salir a la puerta, su padre le grita y le dice: Miriam, ya no perteneces a esta familia, así es que no te puedes llevar esa ropa, aquí déjala. Miriam soltó la maleta y se fue. Pasaron algunos años y la fidelidad de Miriam y la gracia del Señor Jesucristo hizo un milagro, porque también los padres de Miriam un día se convirtieron a Jesús. El día que Pilato tomó su decisión, muchos otros también tomaron su decisión. El buen ladrón, el centurión romano, Simón de Cirene, decidieron por Cristo. Pero también hubo otros que lo negaron. El Sanedrín, los sacerdotes, aquellos soldados que se burlaron de él. Miriam tomó su decisión. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Qué decidiremos? Vamos a orar. Amoroso Padre y buen Dios que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos tantas gracias, Señor, porque siempre nos buscas. Si hay algo que tú quieres, Señor, es de que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y que sean salvos. Te agradecemos, Señor, porque si hay algo que tú quieres es que todos nosotros estemos contigo por toda la eternidad, y nos buscarás no una sola vez, sino muchas, y nos darás la luz suficiente para que podamos decidir por ti. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos fortalezcas. No será fácil, Señor, porque nunca ha sido fácil. El reino de los cielos es para los valientes, aquellos que echan toda su suerte en ti, sabiendo que no nos fallarás, Señor. En este mundo podemos ser perseguidos, podemos ser aserrados, podemos ser marginados, olvidados del mundo. Pero cuando tú vengas, Señor, darás la recompensa a cada uno según sea su obra. Y cuando tú vengas, Señor, queremos estar contigo por la eternidad. Danos de tu Santo Espíritu para siempre ponerte en primer lugar y siempre elegir por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.